Otro tema es lo que le decía, yo creo firmemente que indudablemente, es más, fíjese, por un conito de McDonald's, ¿qué dice 2 Corintios 5, 21, creo? Sí, 21, 12, pero bueno. Pero, bueno, entonces ese. 5, 21, ¿qué dice? Fue hecho pecado por nosotros. No, para, ¿a qué efecto? Para condenar el pecado. Otra vez, Jesucristo en la cruz del Calvario lo que hizo fue precisamente, en representación de la humanidad, asumir esa condición de pecado original, inicial de Adán, y en ese lugar condenó el pecado también. ¿Okay? Cuando 1 Timoteo, 1 Juan 5:9 dice, si confesamos nuestros pecados, 5:8 yo creo que normalmente está hablando del pecado inicial, tal como Romanos 5:12, del pecado de Adán. Si decimos que eso no existió, lo hacemos Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Lo que Juan le está diciendo a los cristianos y a estos del movimiento gnóstico es que los actos de la carne tienen connotación moral. Y ahora vamos a ver algunos pasajes muy interesantes sobre este tema. Tiene connotación moral. Y lo que Adán hizo fue pecado. ¿Ok? Pero después está nosotros que hemos sido constituidos en pecadores, por esa razón pecamos. Y no 400 millones de veces. Por eso cuando Juan 1:9 dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y ahí sí ya aparece plural porque son muchos pecados, innumerable cantidad de pecados que cometemos cada día. ¿Ok? Y lo que debemos hacer es confesar nuestro pecado. Una vez leí de un autor, no me acuerdo quién, él decía que yo no aprendí lo que es la victoria de la vida cristiana hasta que no decidí confesar mis pecados inmediatamente cuando lo cometo. O sea, nada de decir, bueno, creo que, no estoy muy seguro, pero creo que en algún momento de mi vida lo he hecho también, que tenemos ese momento de oración diaria, era un poco el concepto que se manejaba, y entonces, y habitualmente era la noche antes de dormir, en ese momento yo decía, Dios, perdón por todos los pecados de este día. Para ser honesto, ya a esa altura ni me acuerdo o ni me acordaba de qué pecado estoy hablando. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, al no recordar cuál es el pecado, seguramente al día siguiente voy a volver a cometer lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, muy interesante esta idea de este autor que lamento profundamente no recordar de quién estamos hablando o estoy hablando. Él decía eso, que él no experimentó realmente victoria de la vida cristiana hasta que no decidió confesar inmediatamente su pecado, digamos inmediatamente después de haber cometido el pecado. O sea que él estaba presentándose ante Dios para hablar de un pecado puntual y mencionable en ese momento. Y que eso generaba, por supuesto, un recuerdo en él, en su memoria. ¿Okay? ¿Qué importancia tiene la mente? Ahora vamos a eso. Entonces, fíjese un detalle. ¿Qué significa cuando, por ejemplo, en Romanos 6, Pablo dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia? ¿Okay? Lo que estuvieron presentes en el estudio romano, cuando estamos en Romanos 6, se tiene que acordar, pero no importa, no se acuerdan. El tema es, el concepto de la Biblia es lo siguiente, la gracia de Dios en Cristo Jesús proveyó por el pecado que nos ha condenado para darnos vida eterna, pero también proveyó por todas las consecuencias posteriores. Todos los pecados que trajo como consecuencia
de haber sido constituidos en pecadores. ¿Se entiende la idea? La gracia de Dios proveyó por ese pecado por el cual fue condenado toda la humanidad entera, pero también proveyó por todas las consecuencias, es decir, todos los pecados que vienen a consecuencia de esa condición a la que hemos sido sumidos por causa del pecado de Adán. ¿Se está entendiendo la idea o no? ¿Queda claro el concepto? Fíjese un detalle. Supongamos que yo decido entrar a una casa a robar. Estoy sacando las cosas y de golpe el viejito de la casa vio solo, se despertó. Ese viejo reventado, ¿para qué te despertaste? ¿Okay? ¿Y ahora qué hago? ¿Lo tengo que matar? Para que ya me vio, me reconoció y lo ahorco y a otra cosa. O le pego un tiro, le paso un cuchillo por la garganta, lo que sea, y el viejo se murió. Pero yo fui a robar. Sería, entre comillas, el delito inicial. Pero después de eso cometí otro delito. Pero si además después decido prender el fuego a la casa para ocultar todo, digamos, las evidencias, eso ya es otro delito. Bueno, la ley prevé las consecuencias, no importa que vos empezaste con un delito, prevé todas las consecuencias posteriores. Y de hecho, si vos cometiste un delito hoy y dentro de 2 años, 3 años, volviste a cometer un delito, te pone el mote de reincidente y se endurece todas las condiciones de la ley para el nuevo delito. En el caso de Dios es exactamente inverso. La muerte de Cristo proveyó la solución para el pecado por el que fuimos condenados, pero Pablo cuando dice que sobreabundó la gracia, significa que esa gracia no solamente fue suficiente para solucionar el problema de ese pecado que nos condenó, pero también todas las consecuencias posteriores a ese pecado. La gracia sobreabundó para contemplar también todas esas consecuencias posteriores. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué consecuencia posterior contempló la gracia de Dios? Hasta el día que creímos en Cristo. Y ese día oramos y Dios perdonó todos mis pecados. ¿Se entiende lo que estoy preguntando? ¿Hasta dónde llega esa gracia que sobreabundó? ¿Se acuerda que yo le dije la palabra paracleto de Juan es la misma palabra que se usa para Cristo también? ¿Qué versículo? Tenían que buscarlo. Se hicieron los giles. Muy bien. Primera Juan capítulo versículo 1 es el mejor versículo de la Biblia. Juan dice, hijito mío, esta cosa os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Esa palabra abogado en el griego dice paracleto. En Juan 17, Cristo dice, en esa oración, dice, bueno, glorificame con la gloria que tuve, porque te glorifiqué a ti, Padre, ¿verdad? Y te termina diciendo después, ruego por esto, lo que me diste, no se perdió ninguno, con excepción del hijo de la perdición, Judas. Dice, no te pido por el mundo, te pido que lo guardes del mundo, y te pido por lo que van a creer por el ministerio de ellos la predicación del Evangelio. Cristo inaugura ya previo a su muerte en la cruz de Calvario lo que es su ministerio actual en la presencia del Padre, que es la de intercesión. ¿Qué hace cuando usted comete un delito? ¿Qué hace el abogado? ¿Para qué contrata un abogado? ¿Para qué me contrata a mí, uno de los mejores de la Argentina? Bueno, en fin. El abogado lo que va a argumentar delante del juez, que no hay motivo para castigar a esta persona. Estamos hablando dentro de un sistema imperfecto de lo que es el sistema judicial humano. Muchas veces se consigue esa venia judicial a través de coima.
como muchos de ustedes hacen acá también. Ayer el barco de un equipo se hundía y apareció el parche salvador. Por supuesto, en este sistema judicial imperfecto se recurre a un montón de otros artilugios para demostrar delante del juez de que no hay razón para que una persona reciba una sanción porque no quebrantó la ley, entre comillas. Esto es dentro del sistema judicial argentino. Es más, le digo siempre, doy gracias a Dios que todos los clientes que yo tengo son inocentes. Todos, ¿eh? Y usted me dice, pastor, ¿cómo puede determinar eso? Hay una forma muy fácil. Cuando el tipo viene, te paga, es inocente. Es un sistema infalible. El culpable nunca te paga. Ahora, en el sistema judicial de Dios no es así, sino que la intercesión de Cristo delante del Padre por su iglesia o por los salvos es mostrar otra vez la sobreabundancia de la gracia de Dios para decir que en esa gracia la muerte de Cristo también proveyó, fue una provisión por este pecado. ¿Se entiende la idea? Cuando Cristo muere en la cruz, el perdón se extiende absolutamente a todos los pecados, pasado, presente y futuro. ¿Ok? Cada pecado, Cristo delante del Padre exhibe la evidencia de su muerte y le dice al Padre, la gracia extendida en la cruz del Calvario cubre aún este pecado. Por lo tanto, tiene que ser perdonado. ¿Se entiende el concepto? Por esa razón, nunca el pecado, un nuevo pecado, significa que perder la salvación, entre otras razones, y tienen que volver a recibir a Cristo, o volver a encontrar salvación. Eso es una burrada de acá hasta el agujero Tom 618. El agujero negro Tom 618 es el agujero negro más grande que hasta ahora se ha descubierto. Es una bestialidad de agujero negro en el universo, digamos, hasta donde nosotros conocemos. O sea, hasta ahí, pasando la línea de los eventos, el horizonte de los eventos, está todo incluido en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Por esa razón, Juan 1.9 dice, si pecamos, jorobate, tienen que recibir a Cristo otra vez. No dice eso. Dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Ahora, hay otra pregunta. Si Cristo también proveyó por ese pecado que yo acabo de cometer, ¿por qué tengo que confesar? ¿Se entiende el concepto? Imagínense esta situación. Aniversario del casado, el primer aniversario del casado. Los hombres habitualmente mucha bolilla no le damos, le damos, pero estamos una gran cosa. Pero bien, la mujer tiene ese defecto de que te vuelve loco con las fechitas, todas esas cosas. Mi esposa se regordea cuando alguien pregunta cuándo nos casamos, ella lo primero dice, preguntale, pasa que no se acuerda. Mira, la mujer tiene esa cosa, a veces te pudre la existencia. Es más, yo la verdad que ahora me puedo llegar a acordar alguna fecha porque viste Facebook te avisa. ¿Vieron que te llegan las notificaciones? Y aparte, ¿vieron cuando por ahí hace 20 años alguien pidió amistad en Facebook y vos en ese momento era alguien que circunstancialmente te lo cruzaste y sabés quién es, van a aceptarse el pedido de amistad. Pero después de 20 años no sé ni quién es. Y a veces me llega a pedir, dice, hoy es cumpleaños Juan de los Palotes. ¿Cuándo es Juan de los Palotes? El tema es y yo tengo una regla para saber si debo saludar o no. Me fijo en mi cumpleaños, si él me saluda o no me saluda, bueno, listo, se joroba. No te saludo. Me saludaste, bueno, te saludo, para no quedar mal. Pero el tema es que antes no existía este rogatorio. Yo no me acuerdo el cumpleaños de mis hijos. Un día, me acuerdo, era cumpleaños de David, 2 de la tarde, se van a hacer y me dice, ¿lo saludaste, David, no? Yo la miré y dije,
¿Y por qué tengo que saludarlo? Me dijo, hoy es el cumpleaños. ¡Ah! Así que fue y dije, feliz cumpleaños. Entonces, vieron, imagínense primer aniversario de casamiento. Y la esposa armó la casa, vos entrás, luces, decoración todo romántica, la comida que más te gusta, una mesa totalmente adornada, con vela, con todos los chiches. Pasa las horas, y de golpe llega el marido. Llega Onda Mauro. Solleta, perdimos el final del campeonato, claro. El problema es que no es, así acusa a la madre, la acusa a Valentina, el problema es que el malo es él. Es más, si no se sabía, usted en el equipo de Mauro, a él le dicen orégano. Para lo único que sirve es darle un poquitito de sabor al partido nada más, y más que eso no va. Así que el tema es cuál es. Llega y la esposa sabe lo importante que es este partido para su marido. Sabe que su marido no fue que se olvidó, sino que realmente estuvo días esperando y digamos, planeando y hablando y entrenando para este partido. Y seguramente la esposa dice, lo entiendo, tiene 70 años, ¿cuántos partidos más le queda a la vida? Bueno, pero seamos honestos, mujer, lo perdonaste, pero no preferís y tu relación y tu sentimiento, emoción, lo que sea, no modifica si él viene y te abraza y te dice, mi amor, perdóname, porque sé que este es un día importante para vos y se me pasó. Mujeres, su sentimiento corazón no cambia. A los efectos de la relación, siempre el reconocimiento de nuestros errores y pecados contribuye de forma positiva. Dios conoce mis pecados, Dios sabe mi corazón, pero no quiere decir que no le pida perdón y hagas el esfuerzo para modificar eso. Doy gracias a Dios que, por medio de palabra, Hugo dice, yo sé que estoy en pecado delante de Dios. Por eso me voy a casar. Lo que sabe la situación, sabe que le metimos cuchillo acá, se produjo un tajito y el tipo dijo, sí, me caso. O sea, el miedo a la muerte fue más que el miedo al partido de matrimonio. Pero está bien, lo importante más allá de esta cuestión es que él reconozca esa situación irregular ante Dios y quiera dar el paso para regularizar y cambiar su situación delante de Dios. Esto significa, precisamente, es un aspecto de lo que es el proceso de la santificación. Lo malo sería que yo sé que esto está mal en la Biblia y no me interesa. Eso es un problema. Es un problema. Entonces, fíjese un detalle. La confesión tiene que ser eso, pero la confesión es para los que son de la familia. Vuelvo a reiterar el ejemplo ayer. Si un tipo entra a mi casa cuando no estoy, se choreó, se llevó cosas, lo mando en cana. Si mi hijo entró a casa cuando yo no estoy y se llevó guita, lo voy a llamar y dice, flaco, vení, vamos a tener que hablar. Y uno espera que el hijo venga y diga, pa, ma, sabes que te pido perdón porque la verdad que estaba muy necesitado y tenía la soga al cuello y no sé, me enseguecí y sé que hice lo que no tenía que hacer. Es más, usted como padre lo más seguro que le diga, hijo, quédate tranquilo, sabes que contá conmigo. Me lo volvé con creces, con intereses y puntitos. No, por ahí le va a decir, che, quédatelo, yo no lo necesito. Pasa esas cosas. Entonces, fíjese esta cuestión de lo que le digo. Cuando nosotros estamos en esta relación de hijo y padre con nuestro Padre Celestial, toda la relación cambia. Nuestra situación cambia. Entonces esto es simplemente para
clausura un poco lo que estuvimos hablando de esto de pecado de pecados. Es más, dejo una duda nomás. Somos hijos de Dios por voluntad de Dios, tal como aparece en Juan capítulo 1, versículo 13, cuando dice lo que son engendrados no por voluntad de varón o de sangre, sino por voluntad de Dios. O sea, somos hijos de Dios porque así es la autoridad, el poder que Dios la potestad que Dios nos ha dado. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no, che? ¿Están todos de acuerdo? Che, ¿por qué Romano dice que somos adoptados hijos suyos? Los hermanos y hermanas se tengan que acordar. Si somos hijos de Dios, porque dice Juan 1:12, se nos dio potestad, el concepto de derecho, autoridad de ser hechos hijos de Dios. La pregunta es, ¿por qué Juan dice somos adoptados hijos suyos? Bueno, ese tema otro lado, búsquelo por su cuenta. El tema de ayer, respecto de Juan 1:11, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todo lo que le recibieron, se le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Mire, allí, en esos dos versículos, Dios sintetizó la razón por la que vino Cristo, a quiénes fue primero y quiénes son los que, como consecuencia de su venida y su propósito, creen y los beneficios que recibe. Es decir, a los suyos, ¿sí? Habla, digamos, y bien por tanto, Karina ayer dijo algo acertadamente, después Ana volvió, vino a la tarde y dijo, pastor, yo tal cosa, bien también. ¿Eh? No. ¿Ustedes son del mismo equipo? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? No. Bueno, lo voy a tener ahí como un tiro de gracia, a ver o como un bonus, a ver si lo utilizamos en algún momento o no. Fíjese esto, cuando dice a los suyos vino, ¿con qué versículo de Juan usted lo relacionaría? O sea, vino a lo suyo, a su propósito, al cumplimiento de su tarea. ¿Okay? ¿Qué pasa? Una trilogía que le dije, que habitualmente leemos solamente un versículo, pero hay que leer los 3 versículos juntos. 16, 17, 18. Vino porque Dios envió a su Hijo por amor, para que todo aquel que en él que no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. Todo lo que cree en él son salvos, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, este es el propósito de la venida de Cristo. Cuando dice, los suyos no le reciben, indudablemente está hablando de los judíos. O sea, el pueblo de Israel que lo rechazó. Pero cuando llega al versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, indudablemente ya está hablando sobre la extensión final del Evangelio tanto a los judíos como a los gentiles. En Cristo, todos aquellos, sea judíos o gentiles, al recibir a Cristo, ¿qué es lo que encuentra? Precisamente salvación y el derecho a ser declarado, constituido, establecido legalmente como hijo de Dios. ¿Ok? Así que aclarado estos temas, después si alguien quiere profundizar esto, lo charlamos, pero vamos a esto. Este es el campo minado que Don Sata ha dejado. Él sigue operando, él nos ha dejado un sistema del mundo sin Dios, nos ha dejado este enemigo interno. Todo coincide con que yo, la carne, viejo hombre, ¿verdad? Se refiere a la naturaleza caída, a la naturaleza pecaminosa, a la naturaleza corrompida que recibimos de Adán. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Mi pregunta es, ¿alguna vez se preguntó, ¿y por qué Dios te complica tirando tantas cosas? Lo hubiera hecho simplemente la naturaleza caída o
el ser interior corrompido por el pecado, no sé. Con que una cosa no solucionaba todo. Si todo se refiere a lo mismo. ¿Para qué me tira tantas cosas? ¿Se entiende la pregunta? Yo sé que si digo ahora, digo, nunca pensás en eso, usted va a decir, sí, pastor, no duermo por la noche pensando en esto. Así que no los voy a obligar a mentir. Los habitantes no pensamos en esta cosa. Pero le puedo sorprender lo que revela cada una de estas cosas en cuanto a nuestra vieja naturaleza y qué es lo que pasa con esa vieja naturaleza. Porque hay que entender esto. Dios simplemente un día dijo, a ver, para vos cómo llamarías, el Padre le dice al Espíritu Santo, vos cómo llamarías a la naturaleza corrompida. Y dice, bueno, la pasada manera de vivir. Bueno, dale. A ver, Cristo, vos ¿qué nombre le pondría? La carne, algo más sencillito. Bien, ponemos la carne. Y yo le pondría bueno, a ver, uno más. Y así apareció en todos estos términos. Usted puede pensar eso. O puede pensar que Dios tiene un propósito. ¿Se entiende el concepto? Bueno, Dios tiene un propósito. ¿Ok? Ahora, acá me han acusado, dice, hace 4 años que está verseando con lo mismo. Yo digo que no. Pero ella hace 4 años que está verseando lo mismo. Lo que pasa es que son cuestiones que hemos estado conversando en los últimos tiempos, los días domingos, con el estudio de Romanos. Dije, bueno, está bien. Venía barajando varios temas para el campamento. Dije, no, ya que lo tengo acá, voy a tratar de sintetizar todo y distribuirlo, digamos, en estos días que estamos acá. Y le voy a revelar por qué motivo Dios tiró todos estos nombres. Después de esto puede ir cualquiera canchera. Che, ¿sabes por qué Dios hizo todo esto? A ver, te voy a explicar. Pero antes de llegar a eso hay un problema que tenemos que sortear. Tal vez esto no represente nada para vos o para usted. Tal vez no es una preocupación este problema o esta cuestión. ¿Y en qué se nota que no es un problema para vos? En que seguís viviendo tu vida cristiana sin importar esto. El problema es esto, que esto afecta a tu vida cristiana directamente. Esto afecta de tal manera que vas a ser una persona, un creyente carnal, inmaduro y de total y absoluto, digamos, tropiezo para otros, o le das bolilla a todo esto y empezás a ver tu vida cristiana desde esta perspectiva y tomando todos los cuidados y recaudos, entonces en cuyo caso vas a poder crecer y ser de bendición para otro. Ser un inmaduro espiritual siempre vas a ser un tipo que causa tropiezo, inevitablemente. Pregúntele al pastor Lucas y a su esposa Julieta qué prefiere. Este roñoso, mocoso, racista y xenofóbico que a mí me discrimina y cada vez que me acerco me grita, y que lo tiene atado de pies y manos, o prefiero un chico que tenga ya un poco más de libertad para que ellos puedan tener un poco más de libertad. Che, todos los padres preferimos eso. Yo lo que le aconsejo siempre, esto fue mi experiencia. No porque quisimos, porque bueno, Dios fue bueno con nosotros. Con Dani, por más que uno tenga toda la teoría en la cabeza, una cosa es la práctica. La madre de una amiga, cuando fue a invitarla al casamiento, ella dijo, salió este tema de los hijos y todo, y sí, me dice, mira, todos dicen lo mismo, vamos a esperar 2 años, Pero ¿sabes qué? Esto es como un accidente laboral. Cuando estás trabajando todo el día lo mismo, es muy probable que cometas o tengas un accidente laboral. Y la maldita vieja les pegó. Nosotros nos casamos en agosto
Y en diciembre fuimos a realizar, digamos, las últimas tomas. Vieron que en esa época estaba la moda hacer video de casamiento y todo. Y cuando fuimos a hacer las últimas modas en diciembre, ella ya está embarazada, nunca nos enteramos. Es más, ella me comuniqué, me enteré que está embarazada el día 28 de diciembre, me lo dijo. Y encima yo estaba trabajando, cuando volvía para casa, me dije, 28 de diciembre, ¿me habrá metido un verso? ¿Vieron el Día de los Inocentes? Que ¿me habrá verseado? Todo es posible. Encima encima lo comenté con algunos amigos. Una amiga dice, che, pero llevarle un regalo. ¿Y qué le va a llevar? Entonces, bueno, agarró, fue y me compró unos, ¿cómo se llama? Unos baberitos, esa cosa. Para mí una estupidez, pero bueno, qué sé yo, no sé. Tendrá importancia. No me pareció. De verdad, digamos, estaba embarazada. Llegó sin previo aviso este pibe. Dije, bueno, el próximo, esperemos un par de años, lo que sea. Y antes cumplió un año, más o menos, al año, o antes del año, mucha teoría de la cabeza, pero en la práctica cayó el otro. Se lleva 1 año y medio, pero está buenísimo, porque la verdad que los cría juntos. Porque después ya, digamos, ellos ya crecen juntos y ya no te rompen más la paciencia. Es más, después de muchos años, un día, dice, porque un día Silvana estaba ahí tocando el piano, no sé qué, yo no sé qué estaba haciendo, y ellos le dicen, che, ¿no vieron que nosotros subíamos a la escalera, íbamos para arriba, pero volvíamos después del fondo, y después volvíamos, yo ni me acuerdo, ¿sabes qué están haciendo el colgaron de una columna de la terraza y la manguera se bajaba con la manguera. Claro, y para ellos es una felicidad, viste, un juego. Claro, volvían delante de nuestro, pasaban delante de nuestro, subían y bajaban, nunca nos dimos cuenta, viste. Pero bueno, pero el punto es eso. Y no antes, cuando tus hijos van creciendo, van madurando, vas generando otro tipo de responsabilidad, cierto, pero también, digamos, genera otro tipo de beneficio para los padres. Yo cuando manejo me agarro el sueño y me duermo. Ahora me parece que cuando llegas a los 45 años la cosa cambia. Ahora me doy cuenta que aguanto más. Pues me acuerdo un viaje, volvíamos de Uruguay. Tenemos que llegar a tiempo a Colonia para tomar buquebús. Estuvimos así de perderlo. Veníamos viajando, estaba Silvana, ellos dos y Ale. Y los 4 gritándome en el coche y el coche se va. No, es una cosa impresionante. ¿Ahora qué hago? Ahora puedo tranquilamente, por ahí estoy manejando, los chicos dicen, está cansado, quiere cambiar, que esto, lo otro. A Esteban también estaba 5 gritando. ¿Ok? O a veces directamente manejan ellos y si van a estar atrás tranquilo, que manejen ellos, se arreglen entre ellos, que esto, que el otro, que manejo vos, lo que sea. Nos vamos de campamento, yo no guardé nada en el coche para llevarlo hasta la iglesia, se encargaron ellos. Antes tenían que vos estar ahí metiendo la valija, colgarlo de arriba del otro para allá. Entonces, indudablemente, hay veces te ganas de matarlo, estrellarlo contra la pared, pero indudablemente su crecimiento es fuente y motivo de bendición para los padres en muchos otros aspectos que un niño chiquito no te puede brindar. Un hijo de Dios siempre es una bendición, pero mientras vos no crezcas y permanezcas reducido, ¿sí?, dentro de tu círculo vicioso y en estado de carnalidad, vas a ser siempre motivo de tropiezo, de carga para otro, no de bendición y consolación para otro. Siempre va a ser así. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El tema es esto. Hay un problema, usted sabe que hay algo que nosotros tenemos que habitualmente no le damos importancia. Yo recuerdo una campaña, una obra nueva en la ciudad, en el barrio de Almagro, en Capital. Es una obra que comenzamos allá
empezamos nos prestaron un saloncito de la Sociedad de Fomento de Almagro, y ahí nos reuníamos, muchos de ustedes lo conocen, Pastor Dileo, con un primo mío, y los días viernes a la tarde y noche hacemos una reunión. Empezamos invitando a nuestros compañeros, ¿sí? Y lo que empezó como 3 fue creciendo. Entonces, un día dijimos, bueno, no sé qué pasó, pero la Sociedad de Fomento de Almagro nos echó. Se van. Bueno, mi tío tenía un negocio cerca, ahí en Almagro, entonces le pedimos prestado el sótano. Y vamos, a tocar. Y un día, no sé, mi tío le agarró a chipeo y dijo, se van. Terminamos el domingo a las 10 de la mañana en pleno invierno en Parque Rivadavia. Hacía un nofri. Antes los viernes súper frío. Los vientitos que te soplaba. Nosotros estábamos todos ahí, alabados. Salía la gente a pasar, pero nos miraban y decían, ¿qué le pasa a esto loco? Hasta que finalmente la iglesia madre se apiadó de nosotros y dijo, bueno, le alquilamos un saloncito, un salón de fiesta que estaba en Rivadavia y Medrano, y ahí empezamos a reunirnos. Previo a que, gracias a que mi tío se murió, no se murió, pero bueno, el tipo cerró el negocio, le alquilamos el local. Previo a eso, nos reuníamos ahí, y un día hicimos una pequeña campaña, trajimos compañeros de la facultad, los invitamos. En un momento, después de una predicación, se produce un pequeño debate con algunos compañeros, pero en buen sentido de la palabra, y uno de ellos, un momento decía como que para él esto, digamos, racionalmente era ilógico. Y había un hermano allí y le dijo, la Biblia no se razona, se cree. Y el tipo dijo, así es así, yo acá no tengo que estar, y se fue. Con toda la razón del mundo. ¿Ok? A veces, muchas veces, digo, los creyentes tenemos esta idea que queremos que la mente no sirve para nada. O sea, tenemos que ciegamente creer. Honestamente, si la Biblia dice que la fe es eso, yo no sería creyente. Al contrario, cuando la Biblia me dice que tengo que creer en Cristo como tu Salvador, me da 66 libros de razones, literalmente, por qué tengo que creer en Cristo. ¿Ok? Cuando se nos dice que la fe es evidencia, ¿sí? Y es certeza, me está hablando de pruebas, de evidencia y de fundamentos, y no de una fe ciega. Pero a usted le puede llegar a sorprender la cantidad de veces que la Biblia habla de la mente. La palabra mente o pensamiento, la palabra griega froneo, o fren, ¿ok? ¿Ese estudio está editado o también se borró? Habría que pedirle que chequee porque editarlo hemos estudiado un tiempo sobre este concepto. Ahora, fíjese que uno de los grandes problemas que usted y yo tenemos cuando estamos sin Cristo, para que podamos ver que el mundo, el pecado y todo lo que conlleva la obra satánica es algo bueno, tu mente tiene que percibir las cosas de esta forma. ¿Se entiende? Tu mente, mi mente sin Cristo, está amoldado a un pensamiento, un concepto, una percepción y una forma de ver la realidad acorde al pecado. ¿Ok? El gran problema es que cuando llegamos a Cristo nuestra mente sigue funcionando igual. Romanos 12, 2. O 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro punto racional. No recordéis el espíritu que nos formó por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perfecto. Fíjese un detalle. Para mí, usted sabe que capítulo, versículo no está en el original. Dios no es que dice, bueno, Pablo empieza a escribir. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Versículo 2, no. Eso fue un agregado posterior. ¿Sí? Hubo primero un agregado de capítulo y después vinieron los versículos.
Y la verdad que honestamente lo dividieron como se le cantó la gana. Y después vinieron los editores, le empieza a poner título a cada sección de la Biblia, y queremos que eso, y hay gente que cree que eso es inspirado también por Dios, que está en el original. Cuando yo llegué a la iglesia, anhelaba una Biblia que tuviera todo en columna. 1, 2, 3 en columna. Ah, qué lindo. Y cuando tuve uno que las palabras de Cristo estaban en letra roja, buenísimo. Ahora digo, qué porquería. ¿Por qué? Porque hay que volver al viejo sistema donde estaban los párrafos escritos como corresponde, con sus puntos, porque yo nunca sé en esta columna si es un punto aparte o un punto seguido. Y gramáticamente eso me cambia todo. No es lo mismo un punto aparte y un punto seguido, usted sabía. Le recomiendo, hay un cuento muy lindo de Cortázar, Julio Cortázar, un maestro de la literatura argentina, de la literatura mundial. Tiene un cuento que se llama La ira al mediodía. Muy lindo cuento. Le puedo asegurar que, ¿sabe? Si usted no presta atención a un punto, que Cortázar es un punto seguido, usted no entiende el final. Ni usted, ni yo, ni nadie. Ese punto, no ver ese punto no te permite entender el final del cuento. Mire si será importante. Así que lo que viene en columna nunca sé cuándo es un punto final, un punto aparte. Ahora, fíjate una cosita. Romanos 12, 1 y 2 realmente debería ser parte del 11. El 12 debería empezar en el versículo 3, porque el 12, 1 y 2 es la conclusión. Por tanto, hermano, os ruego la conclusión de todo lo anterior. ¿Ok? Y esa conclusión de todo lo anterior, dice Pablo, debe llevarnos a una real entrega, consagración a Dios. Ya Pablo pasó todo este problema ¿se acuerdan? 1, 16, 17 sobre el tema del libro romano, ya pasó todo lo que tiene que ver con la condición de judíos gentiles, ya pasó todo lo que tiene que ver con la salvación, ya pasó todo lo que tiene que ver con la justicia para fe, para el desarrollo de la vida cristiana, ya pasó todo el programa, o sea, la explicación de qué pasa con Israel, o sea, ya pasó, ya terminamos, entre comillas, el plan de Dios. Y entonces Pablo dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es un versículo que se usa habitualmente para predicar sobre la consagración. Yo no sé si el pastor Gómez o el pastor Lucas alguna vez usó Romanos 12:1 para exhortar a la iglesia a consagrarse a Dios. Yo escuché muchas veces, yo lo he hecho, pero hay un problema. Yo no puedo entender el versículo 1 si no entiendo el versículo 2. El 1 y 2 es dos versículos que están juntos. Porque usted y yo nunca vamos a consagrarnos a Dios si yo no empiezo a entender qué pasa acá adentro. No os conforméis a este siglo. Entiéndase por siglo un orden del mundo sin Dios. No conforméis, no tome la forma de un orden del mundo sin Dios, sino transformamos por medio de qué cosa? La renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Con la renovación de vuestro entendimiento van a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Habitualmente cuando usted no entiende que lo que Dios quiere para usted es bueno y usted está peleando, pues yo quiero otra cosa, para mí es mejor lo otro, pero Dios te está diciendo, no, esto es mejor, y tenés lucha, es porque tu mente no está funcionando bien. No estás entendiendo que lo que Dios quiere para vos, su voluntad es buena, agradable y perfecta. El versículo es muy lindo. Cuando lleguemos a Romanos 12:2, en la iglesia Yavita con el estudio de Romanos, vamos a detallar un poco sobre esto. Pero es si se quiere, ¿cómo diría? Es un despliegue de reglas gramaticales que enriquece de muchas formas o grandemente el versículo 2. Tenés problemas de cuestiones de voz pasiva, pasando por verbos en tiempo presente, indicativo, pasando y así sucesivamente. Es muy interesante. Sobre todo aparece otra vez ahí la obra del Espíritu Santo. Pero este es el punto.
Dios dice que esto es malo. Es enemigo que atenta contra tu crecimiento. Vos no lo vas a ver así. Si tu mente sigue cautivo al pensamiento del pecado. ¿Se entiende el concepto? Vamos a Efesios capítulo 4. Versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Ok. La palabra lugar viene en griego topo, de donde viene nuestra palabra en español topografía, por ejemplo, terreno. ¿Ok? Fíjese un detalle. Me gusta mucho este ejemplo de la Guerra de la Malvina. La Guerra de la Malvina, es decir, el 2 de abril del año 1982. El día 30 de marzo del año 82 hubo una marcha y represión de la dictadura militar en Plaza de Mayo. ¿Ok? Y el 2 de abril amanecimos con que la Argentina recuperamos nuestras Islas Malvinas. Ahora, ¿ustedes se acuerdan cuando el pueblo que hacía 2 días fue a la Malvina a reclamar, digamos, contra el gobierno militar? Ahora el día 2 de abril se reunió en la Plaza de Mayo para escuchar a Galtieri, el borracho, diciendo, si vienen los ingleses, los echamos a patada. Empezaron, vieron todo ese, a todos nos surgió el patriotismo, el nacionalismo. Mire, hasta yo tenía ganas de alistarme para ir a la Malvinas. Palabra. En ese momento todos los jóvenes estamos, vamos a la Malvinas, recuperamos la Malvinas, vamos todavía. Uno de los pocos, tal vez el único argentino con sabiduría, con raciocinio, con aplomo, un estratega que escribió un artículo en el diario Clarín hablando de la locura en la que nos hemos embarcado, fue ni más ni menos el extinto gran presidente Raúl Ricardo Alfonsín. El tipo se atrevió a hablar en contra de la opinión de todos. Por un condito de McDonald's. El desembarco de abril, en la casa, tomando la casa de gobernador de la Malvinas, tuvimos la primera baja. ¿Cómo se llamaba? Le doy hasta el rango militar, capitán. En chino, ¿no era? Que eran 4. Estás enfocado, ¿ok? Bien por Julio, evidentemente, es un viejo. Yo tuve un compañero que fue a la guerra. Él fue destinado a Río Gallego y estuvo en la unidad donde armaban todos los fusiles para mandar a Malvinas. Y él cuando volvió nos contaba, dice, loco, nosotros armamos los programas, no disparaba. Y tenemos orden de mandar igual. La Argentina heroicamente realmente resistió el embate de las fuerzas británicas. La fuerza británica se dio cuenta que no había forma de lograr tomar Puerto Argentino o Puerto Stanley, como lo llamaban los ingleses, y dijeron necesitamos una estrategia militar, es lo que hizo precisamente el día de la Segunda Guerra Mundial. Necesitamos establecer una cabecera de playa. Y fue cuando aparecieron en esa guerra, o sea, batalla sangrienta, Monte London y compañía, aparecieron los famosos Gurkhas, ¿se acuerdan? Eran mercenarios, no me acuerdo si era paquistanía, alguna de estas cosas, unos sanguinarios. ¿Y qué hicieron? Fueron hasta el canal de San Carlos. Ustedes vieron que Malvinas es un archipiélago, pero hay 2 islas principales. Uno se llama Gran Malvina y el otro, ¿cómo se llama? Soledad. En esa época era todos los días escuchando, ¿viste? Pasaba la música de la Malvina,
tras su manto de neblina, no las hemos de olvidar. ¿Qué hicieron? En el canal de San Carlos, que separa las dos principales islas de la Malvinas, después de ardua lucha, lograron desembarcar y establecer una cabecera de playa. Y ahí empezó la avanzada hasta que finalmente, ¿qué día de junio? Se produjo finalmente la rendición por un conito manual. ¿Quién era el gobernador designado por la Junta Militar como gobernador de la isla Malvinas? Exactamente, Benjamín Menéndez, general Benjamín Menéndez. ¿Ok? Ahora, cuando dice Efesios 4:27, no deis, no del lugar, es el mismo concepto. Cuando usted permite que Satanás se ancle en su mente y establezca una cabecera de playa, a través de ese lugar Satanás va a introducir toda su artillería para controlar tu mente. Si usted lee Génesis capítulo 3, usted va a ver en esa conversación entre Satanás y Eva, fue una lucha mental. Cuando finalmente Eva sucumbió ante los argumentos de Satanás y entendió los valores o los beneficios del argumento de Satanás, su mente cambió. Lo que comenzó como con que Dios os ha dicho, terminó siendo y la mujer vio. ¿Se entiende? Quien controla tu mente, controla tu vida. Siempre fue así. Siempre le cuento la historia de un tipo que iba en el medio del campo, 3 de la mañana, un ofri, se le pincha un neumático. El negro se baja, abre el baúl, levanta todo, saca la rueda de auxilio y se encontró con un panorama. No tengo el cricket. Calel no estaba cerca, como para levantárselo. Dijo, ¿qué hago? Vamos a llamar al seguro, a la grúa. Saca el teléfono. No hay señal. ¿Qué hacemos acá? En el medio de la nada, 3 de la mañana, un frío de aquello. Y el tipo desesperado mira y golpe, hay una casa allá. Y vamos a buscar una ayuda y empieza a caminar. Y su mente empieza, pero a esta hora, loco, con el frío que hace, el tipo me ha sacado volando. No. Toda la gente de campo son buena gente, son gauchas, pero y sigue pensando, y la inseguridad va a pensar que soy un ladrón, me va a sacar los tiros y empieza. Llega hasta la casa, toca la puerta y adentro se escucha a alguien y dice, ¿quién es? Y el tipo afuera llama, sí, guardate tu cricket que no necesito. ¿Ok? El tipo reacciona y actúa en función de su mente, lo que dominó su mente. Es como la historia de 3 borrachos que uno ve una luz al final del túnel. El otro no ve nada. El tercero escucha ruido de un tren y el maquinista arriba del tren ve 3 borrachos que caminan por la vía que se lo va a llevar puesto. Estos borrachos cada uno. ¿Ok? Así que esta es la historia. La batalla espiritual por excelencia se da en nuestra mente. El que logra controlar tu mente esa persona va a determinar cuál es el curso de tu vida. Usted dice, pastor, suena muy lindo, ¿me lo podés mostrar? Los hermanos suavitas deberían decirme, sí. ¿Te acordás que cuando estudiamos Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8? Perdón, ahí tenía Romanos. Vuelve a Efesios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está vaciado conforme a los deseos engañosos. Y renovados del espíritu de vuestra mente, Muy bien. Fíjese que, otra vez,
en cuanto a la pasada manera de vivir, acá, despojado al viejo hombre, revestido el nuevo, ¿qué hay en el medio? El versículo 23. ¿Qué dice? Renovaos, ¿qué cosa? Otra vez, la mente. Bueno, ahora vamos a Romanos capítulo 8, versículos 5, 6, 7 y 8. Porque la cuestión de la carne piensa en la cosa de la carne, pero la cuestión del espíritu en la cosa del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y no se sujetan a la ley de Dios como tampoco pueden. Y lo que viene según la carne. ¿Se acuerdan cuando vimos este pasaje? 5 dice lo que piensan, el versículo 6 dice, ¿cómo dice? El ocuparse, versículo 7 dice lo designio. ¿Se acuerdan de estas 3 palabras? ¿Cuáles son las palabras que usa Pablo en el griego, en el original? Hermano, las 3 palabras es exactamente la misma palabra griego, froneo. Mente, pensamiento. Está bien traducido. Si yo tuviera que traducirlo, porque fíjense, ¿qué significa la palabra designio? Miren, le voy a decir lo que dice la RAE. La RAE dice designio, pensamiento o propósito del entendimiento aceptado por la voluntad. Ahora digo, ¿por qué es importante esto? Yo estoy de acuerdo, y para mí está correctamente traducido, pero si yo tuviera que traducirlo para que sea más, hacerlo más, si se quiere, gráfico, versículo 5 habla de pensamiento, propiamente dicho. Versículo 6 habla de sentimiento. Versículo 7 habla de la acción. Tu pensamiento permanente y constante, y la palabra, el concepto de la palabra es tener parte o ser partidario de, o tener pensamiento de. Sí, si tu pensamiento es la carne, vas a ser parte o pensar solamente en la carne. Si tu pensamiento, tu mente está en el Espíritu Santo, vas a ser parte o pensar solamente en el Espíritu Santo. ¿Ok? Lo que vos pensás genera emoción y tus emociones te llevan a la acción. Pensemos en una persona enamorada. Fíjese que una primera cosa que alguien, cuando comienza el proceso, dice, no me lo puedo sacar a la cabeza. ¿Cierto o no? ¿Quién? Cachito o Cachita. No sé, la verdad que, cómo me encantó el otro día cuando me sonrió y unos dientes que parecía, ¿cómo se llama? Perla, y resulta que la tipa nunca hace 20 años se lava los dientes. Pero bueno, para mí eran perlas. ¿Bien? Cuando yo llegué a la iglesia, de joven, mi primo me compartió el Evangelio, me invitó a la iglesia, pero ¿qué me hablaba? De las chicas. 15 pirulos, ¿de qué vamos a hablar? Aparte de todo esto, venía fracasando. Tenía una vecina, siempre le cuento, una uruguaya, una morochita, qué linda piba que era. Pero estamos todos detrás de la piba esta. La guita que gasté invitando a tomar café, no me den 5 bolillas la loca, pero bueno. Lo que gasté invitando a tomar café. Bueno, es otra cosa. Ojalá que el Señor un día se lo cobre todo junto. Y me contó de una chica en particular. Entonces yo que le dije, vamos el domingo, me la presentás, tomátela, yo me la chamullo. En esa época era así, ¿viste? Va y te chamullaba a la chica. En esa época era así el coso. Como una época antiguamente, cuando iban a un baile, ¿qué hacían? Todos los viejos se tenían que acordar. ¿Qué hacían? Cabeceabas. Pues cuando vos quieres invitar a una chica a bailar, no te acercabas a la chica porque te estaban volando y cabeceabas. Y si la piba respondía, salía a bailar con vos. ¿O no se acuerdan los viejos? Antes era así. Pregúntenle a sus abuelos. Era así, iba y cabeceaba. Y encima cabeceaba porque por ahí la chica estaba con la madre encima. Andás, cantale, agarre después. Entonces le dije, tomate el agua y yo le chamullo. Gracias al Señor que el día que fue a la iglesia ya se había ido de vacaciones con la familia. Si no me excomulgaba de entrada. Pero el punto central es que me acuerdo
que pasó el tiempo, ella volvió y nos hicimos amigos. Encima ella era del grupo que íbamos de Capital Federal viajando hacia la iglesia que está en Carapachay. Yo habitualmente de ahí tomaba el tren, o 19, un grupo iba para Almagro, que si no y terminaba allá por Almagro, yo me bajaba en Puente Saavedra y ahí tomaba el 133, ya está viendo Villa del Parque. Pero ella seguía el viaje, ella vivía ahí por Chacarita, bajaba en Forest y Álvarez Thomas y caminaba una cuadra, 14 de julio y Álvarez Thomas, mira cómo me acuerdo. Y entonces, pero igual me quedaba cerca, perdón, en ese momento todavía vivía en Urquiza, entonces me quedaba cerca, con 400 cuadras, pero bueno, me quedaba cerca. Entonces decidí, como buen caballero, no me bajo más en Puente Saavedra. Iba con ella, bajaba en Forest y Álvarez Thomas, la acompañaba como caballero hasta la puerta de su casa, volvía sobre Álvarez Thomas y ya no pasaba un colectivo. Entonces uno que hacía, pateemos, y empezamos a caminar para casa. Un domingo llegué tarde a la reunión y me senté al final. Y un momento ella se dio vuelta, empezó a mirar para atrás y me vio. Me vio, nuestras miradas se cruzaron y esbozó la más hermosa la sonrisa. Está muerta conmigo, che. No sabía lo feliz que estaba. A la semana se puso novio con otro pibe. La piba se dio vuelta, estaba buscando al otro. Se cruzó circunstancialmente conmigo, fue generosa, me brindó una sonrisa. Me partió el corazón. En fin, ahora, el tema es muy simple. Empezá a pensar en la persona y eso genera inevitablemente un sentimiento. Ese sentimiento se empieza a alimentar. ¿Qué hace? Bueno, buscaré la forma de acercarme. ¿Qué sé yo? Cuando llego a la iglesia y no sé, viste, qué sé yo, le llevo un regalito. Yo vi una época donde estaba de moda los señaladores, entonces regalamos señaladores a los pavotes, compramos señaladores, cuidamos que sea romántico, pero entre amigos románticos, viste, una cosa para no espantar el pájaro, viste, qué sé yo. Y le escribía una dedicatoria, versículo bíblico, por supuesto. Hubo la guita que gasté en eso. Y claro, el pensamiento generó ese sentimiento y llegó a la acción. Una época entre nosotros, entre los jóvenes, se corrió la teoría de que si te gusta una chica, andá a encararla, hablale, y si es del Señor te va a decir que sí, si no, ya está, te va a pegar una patada de entrada. Pero por lo menos ya no sufrir más, dejar de pensar en la chica. ¿Sí? Y había un joven entre nosotros que lo puso en práctica. Se cruzó con toda la piba, rebotó por todos lados. Creo que sigue siendo soltero. Ahora, fíjense cómo este es el concepto. Pablo dice que el que es partidario de la carne, su mente va a estar adaptado a lo que es la carne piensa. Y si pones tu mente en eso, va a empezar a generar un sentimiento por las cosas de la carne, las cosas que pertenecen al viejo hombre. Y finalmente dice, los signos de la carne son, ¿qué cosa? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, que finalmente ese pensamiento, esa acción, ese sentimiento lleva a una acción. Y la acción es simplemente y deliberadamente en contra de la palabra de Dios. Finalmente la sentencia del versículo 8, lo que son de la carne, lo que pertenece a la carne, no pueden agradar a Dios. Así que la pregunta mía es si en esta semana, o antes, o lo que sea, hubo pensamientos. Porque entienda bien lo siguiente, los pensamientos en contra de Dios, y esto grábeselo bien. ¿Se acuerdan? Dijimos, a partir de Juan 13, versículo 30, habla de la iglesia y
comienza con un principio fundamental, comunitario, amados los unos a los otros como yo os he amado a vosotros. ¿Qué importancia tiene para Dios nuestra relación con los hermanos? 1 Corintios 11, hemos hablado muchas veces. Pablo dice, cuando hablo lo siguiente, no os alabo. ¿Por qué? Porque es un desastre. ¿Qué es lo siguiente? La cena del Señor. Porque ustedes deformaron la cena del Señor. Lo que era una fiesta de ágape, ustedes lo transformaron en motivo de división, en motivo causante de tropiezo para los hermanos. ¿Por qué? Porque pasaba eso. Usted sabe que la iglesia de Corinto es una iglesia fuertemente cruzada por cuestiones, digamos, culturales. Había al menos, por lo menos, 3 culturas conviviendo allí. Pablo lo dice en Corintios 3. Algunos dicen que son de Pablo. ¿Quiénes son? Los griegos. Algunos dicen que son de Apolo. Apolo era judío, los judíos de la dispersión. Y algunos dicen que son de Cefas, los judíos oriundos de Canaán. Había mínimamente 3 culturas revoloteando y compartiendo y destruyéndose mutuamente dentro de esa iglesia. Entonces Pablo dice que ustedes están haciendo cualquier verdura entre ustedes. Y de tal forma que había cualquier verdura entre ustedes, dice que algunos duermen, están muertos, como castigo de Dios, y algunos están debilitados, están enfermos, como castigo de Dios. ¿Por qué motivo? Por su trato, su relación con sus hermanos. Este era el problema de la iglesia de Corinto en 1 Corintios 11. Mire si será la importancia para Dios el trato entre nosotros, que 1 Juan, lo hemos dicho ya, dice que el que no ama a su hermano no es nacido de Dios. Dice que el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo vas a amar a un Dios que no ves y no ama a tu hermano a quien ves? Así que el objetivo principal de tu pensamiento tiene que ser cómo servir a Dios sirviendo a tu hermano. Este es el punto. Cualquier pensamiento que te lleve al punto de no importar lo que vas a generar y causarle a tu hermano, es la carne que plantó un pensamiento, que generó un sentimiento y te lleva a una acción en contra de alguien. Lo hemos dicho muchas veces en Ciudad Vita, lo he vivido en muchas iglesias. Hermanos que creen que si tal, fulanito tal, si no tuviese la iglesia seríamos mejores. Y damos gracias porque ese hermano un día se fue a la iglesia. Y decimos, Señor, gracias porque nos sacaste. Yo conozco un caso que llevó a la renuncia del pastor. Porque un pariente muy cercano al pastor empezó una campaña dentro de la iglesia en contra de un hermano. El negro se comió los destratos y los garrones de las acusaciones a mano poder. Este hermano hizo todo lo posible para digamos, generar precisamente todo un proceso contrario. Fue realmente muy fiel al Señor y a su palabra. Pero un día la situación se hizo insostenible y el hombre simplemente cambió de iglesia. El pastor, lamentablemente, se hizo bien el estúpido y no dijo nada. Entonces, ¿qué significa esto? La persona, pariente directo, muy cercano al pastor, que generó esta cruzada, el hermano se fue, entonces tienen que estar todos en paz ahora. Comenzó el problema con otro. Llegó un punto que la iglesia le preguntó al pastor, ¿qué estás haciendo? Llegó un punto que fue tan grande el conflicto, el pastor tuvo que renunciar, porque el tipo no fue lo que tenía que ser, porque era más sabio ser políticamente correcto y no solucionar el problema. Cuando te invade un pensamiento en contra de, ese no es el fin, es el principio. Si no lo solucionás,
Es el principio de destrucción de una vida y de otra y de otra. Recuerden, un cristiano carnal no puede generar toda la simpatía que quiera, pero es una persona que está para ser de tropiezo. Si pasan los años y no creces, si pasan los años y tu vida no cambia, si pasan los años y es el mismo pecado que está presente, mi hermano, mi hermana, discúlpame, sos un creyente carnal. Y sos una vergüenza para el cuerpo de Cristo y sos alguien que Satanás puso a la iglesia para destruir la iglesia de Cristo. Así de simple, así de sencillo. Ni más ni menos. Así que si en los últimos tiempos o esta semana algún pensamiento carnal cruzó por tu cabeza y lo dejaste anidar y echar raíz, estás pronto de desarrollar una acción en contra de la voluntad y la palabra de Dios para ser instrumento de Satanás, para hacer tropiezo la vida de tu hermano y de tu iglesia. Muy simple, muy sencillo. Si quiere más claridad, échele agua. ¿Ok? Así que, lamentablemente, tenemos que tomar acción sobre esto, porque, ¿saben qué? En la medida que mi mente sigue siendo, digamos, de la carne, toda esta cosa no tiene sentido. No me preocupa. Porque no me preocupa, porque vamos a ver a partir de mañana, el yo es el director. La carne son las acciones. El viejo hombre, la pasada manavir, son los principios que gobiernan tu vida, entre otros. Lo vamos a ver después con la Biblia, por supuesto. Entonces, si esto no te interesa, significa que Cristo no tiene importancia para tu vida, no te importan las acciones que desarrollas, no te importan los principios que gobiernan tu vida, entre otras cosas. Muy simple, muy sencillo. ¿Se entiende la idea? Así que, hermanos, nuestra mente es de vital importancia. Si tu mente te controla, es controlada por Satanás, te controla y tu vida, como consecuencia, actúa de una forma. Si es el Espíritu Santo, actúa de otra forma. Es un lindo ejercicio pensar quién es el que realmente, o mi pensamiento, es partidario de quién, de Cristo, del Espíritu Santo o de la carne. ¿Se entiende el concepto? Hay un libro muy interesante, se llama Marchando hacia la madurez espiritual. Creo que la mayoría de los jóvenes de la iglesia lo han leído, les recomendé para que lean, de Dwight Pentecost. Muy buen libro. Todo lo que encuentre de Pentecost, léalo porque es un excelente autor. Lamento que este hombre en ese libro haya plagiado muchas de las cosas que yo he estudiado y el negro se copió. Aunque sus libros fueron escritos antes que, incluso que yo haya creído en Cristo. Pero bueno, eso no afecta a nada. Pero es un libro que habla mucho sobre este tema de la mente. ¿Sí? Recomiendo mucho ese libro para leer. Es un muy buen libro. ¿Sí? Así que, hermanos, Satanás busca establecer una cabecera playa en tu mente y una vez que se ancló en tu mente, ahí va a introducir toda su artillería para controlarte. Y vos decidirás qué vas a hacer, porque el objetivo de controlar tu mente es para que tenga la forma, no os conforméis, para que tenga la forma de este orden del mundo sin Dios. Porque un carnal, un creyente carnal, una persona sin Cristo carnal, ¿ok?, se complace
en todo lo que Dios no está presente o lo que no tiene que ver con Dios. Al contrario, le molesta. Y mañana, antes de continuar con esto, quiero detenerme un ratito a pensar este concepto de lo que decía este pastor, que no tomó intervención, cuando debía intervenir, debía parar el pecado, debía, digamos, aplicar los principios bíblicos para solucionar el problema de este pecado y de su pariente cercano con el pecado, terminó esa pasividad arrastrando su propio ministerio. Y tiene que ver con lo que dije al principio, por ejemplo, acá en esta mesa. Si todos coinciden conmigo, esa actitud de estar tirado, apoyado a la mesa, es una falta de respeto hacia el que está al frente de la clase y de Dios. Digo, los que no estaban tirados a la mesa. ¿Por qué no le dijo a su hermana que está a su lado, lo codea, dice, y decirle, sentate bien, respetá la palabra de Dios? ¿Por qué no lo han hecho? Porque lamentablemente es mucho más fácil ser cómplice que ser el malo de la película y decirle al otro qué es lo que Dios dice. Lo otro es ser impopular. Y nosotros, nuestra carne no quiere que seamos impopulares. Así que mañana vamos un poquito sobre eso. Además, lea Colosenses, si quiere esta tarde, lo vemos mañana un ratito, 3:16. Lean ese versículo, medítelo, analícelo. Mañana comenzamos con ese pasaje. ¿Ok? Colosenses 3:16, donde Pablo nos vuelve a dar unos a los otros, dice, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros. Nos gusta exhortar y no nos gusta ser exhortados, porque esto es lo que está al frente de mi vida. Pero ¿qué es exhortar? ¿Ok? Mañana lo vemos. Léalo, medite ese versículo. Trate de exprimir algo a ese pasaje. Es muy interesante. Colosenses 3:16. ¿Ok? Listo. Vamos a comer. Un hermano que quiera orar. Padre Celestial, te pido que nos ayudes a estar reflexionando y pensando, Señor, en